El sol del desierto caía implacablemente sobre la base de operaciones avanzadas Centinela mientras bajaba del helicóptero de transporte, mis botas golpeando el asfalto con un golpe satisfactorio. El viento de los rotores levantaba arena en pequeños ciclones a nuestro alrededor, y tuve que protegerme los ojos mientras agarraba mi equipo y me dirigía hacia la colección de edificios color arena que sería mi hogar durante los próximos 6 meses. Podía sentir sus ojos sobre mí inmediatamente. Un grupo de soldados descansaba cerca de la entrada, de lo que asumí era el centro de operaciones, sus conversaciones muriendo mientras observaban a la recién llegada. Mantuve la cabeza baja, ignorando deliberadamente los susurros y las miradas señaladoras. Este no era mi primer despliegue, y ciertamente no sería la primera vez que me subestimaban. Carne fresca. Escuché a alguien murmurar, seguido de algunas risas. Fingí no escuchar. Lo que pasa con las bases militares es que son ecosistemas en sí mismos, con sus propias jerarquías, reglas no escritas y dinámicas sociales. Y cuando eres una mujer entrando en una unidad dominada por hombres en medio de un despliegue, o te estableces rápidamente, o pasas 6 meses luchando una batalla cuesta arriba por un respeto básico. Esta vez había elegido una estrategia diferente. Dejaría que pensaran lo que quisieran. Mis órdenes habían sido deliberadamente vagas cuando las recibí hacía 3 semanas. Preséntese en la boa Centinela para asignación de servicio temporal. Decían, con detalles mínimos sobre mi papel o propósito real. El ejército tenía sus razones para mantener las cosas en silencio, y había aprendido hacía mucho tiempo a no cuestionar la máquina cuando ya estaba en movimiento. El empleado administrativo que procesó mi llegada apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. ¿Nombre? Jordan Hayes, dije simplemente. Tecleó, frunció el ceño ante su pantalla, luego tecleó más. No la veo en el sistema de personal entrante. Estoy en servicio temporal, expliqué. Debería estar en una base de datos diferente. Más tecleo, más ceño fruncido. Finalmente se encogió de hombros. Está bien, como sea. Está en el edificio 7. La asignación de litera se publicará en el tablero. Bienvenida a Centinela. Intente no morir. Haré mi mejor esfuerzo, respondí secamente. El edificio 7 resultó ser una instalación de almacenamiento convertida que ahora albergaba a unos 30 soldados en varios estados de agotamiento, aburrimiento y frustración. El olor me golpeó primero. Una combinación de sudor, polvo y el almizcle particular que se acumula cuando la gente vive en espacios cerrados sin suficientes duchas. Había olido cosas peores. Encontré una litera sin reclamar en la esquina y comencé a desempacar mi equipo con eficiencia practicada. A mi alrededor podía sentir más que ver la atención que estaba atrayendo. Nadie se acercó directamente, pero las conversaciones parecían orbitar alrededor de mi presencia. ¿Quién es la chica nueva? No sé, acaba de llegar. ¿Crees que es médica? ¿Tal vez suministros? Contuve una sonrisa. Que se lo preguntaran. La cena esa primera noche fue un ejercicio de aislamiento estratégico. El comedor estaba repleto de soldados en varios uniformes, en su mayoría del ejército, pero vi algunos marines e incluso lo que parecía ser un ingeniero del batallón de construcción de la Marina en la esquina. Agarré mi bandeja de carne misteriosa y vegetales que habían visto días mejores, y encontré un lugar en una mesa medio vacía. En cuestión de minutos, 2 soldados se sentaron frente a mí. Ambos eran jóvenes, tal vez 23 o 24 años, con el tipo de arrogancia que viene de estar desplegado justo el tiempo suficiente para pensar que lo sabían todo. «Hola», dijo el más alto, mostrando lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora. «Soy el especialista Torres. Él es el especialista Kim. No te habíamos visto antes por aquí». «Eso es porque acabo de llegar», dije, tomando un bocado de algo que podría haber sido pollo. «Sí, nos dimos cuenta. Entonces, ¿cuál es tu especialidad?», preguntó Kim, refiriéndose a mi especialidad ocupacional militar. «Estoy aquí para ayudar donde sea necesario», dije vagamente. Torres se inclinó hacia adelante. «Vamos, puedes decirnos. Todos somos amigos aquí. ¿Eres cocinera? ¿Administración? ¿Personal?». Podía ver hacia dónde iba esto. Ya habían decidido que debía estar en algún papel de apoyo, algo que se ajustara a sus nociones preconcebidas. Parte de mí quería corregirlos ahí mismo, pero la parte más sabia, la parte que había sobrevivido 12 años en el ejército eligiendo cuidadosamente sus batallas, se mantuvo callada. «Algo así», dije con un encogimiento de hombros. Durante los siguientes días me acomodé en el ritmo de la boa. Asistí a las reuniones informativas matutinas, sentándome en la parte de atrás y tomando notas. Me familiaricé con el diseño de la base, el personal, el tempo de operaciones, y dejé que todos continuaran haciendo sus suposiciones. La chica nueva
se convirtió en mi designación no oficial. Lo escuchaba en todas partes. ¿Alguien ha asignado a la chica nueva a un detalle de trabajo? La chica nueva está usando la computadora en el centro de operaciones. Alguien debería mostrarle a la chica nueva dónde está el buen café. Fui condescendida, mansplaining dirigido a mí, y generalmente tratada como si nunca hubiera puesto un pie en una base antes. Soldados que no podrían haber estado en el ejército por más de 1 año o 2 se ofrecían a mostrarme las cuerdas o explicarme conceptos militares básicos como si fuera una soldado raso recién salida del entrenamiento básico. El sargento de primera clase Morrison fue particularmente memorable. Un suboficial de infantería de carrera con el tipo de pecho lleno de cintas que hablaba de múltiples despliegues y mucha experiencia en combate, se había autoproclamado mi mentor no oficial a pesar de que nunca había pedido uno. «Escucha, Hayes», me dijo una tarde, acorralándome cerca del centro de operaciones. «Sé que puede ser difícil ser mujer aquí. Diferentes estándares, diferentes expectativas. Pero si trabajas duro y mantienes la cabeza baja, ganarás respeto. Solo toma tiempo». Asentí educadamente. «Lo agradezco, sargento. Si necesitas algo, ven a buscarme, ¿de acuerdo? Cuido al personal de apoyo. Ustedes, chicas, hacen trabajo importante, incluso si no es glamoroso». «Gracias», dije, logrando no poner los ojos en blanco. La verdad era que estaba recopilando inteligencia, no sobre el enemigo, aunque eso era parte de mi trabajo, sino sobre la unidad misma. Observé cómo operaba el liderazgo. ¿Qué suboficiales realmente sabían su trabajo versus cuáles solo hablaban bien? Observé las dinámicas sociales, las estructuras de poder informales, a quién escuchaba realmente la gente cuando las cosas se ponían serias. Y esperé. Mi misión real en la Boa Centinela estaba clasificada a un nivel que significaba que solo un puñado de personas en la base sabían por qué estaba realmente allí. La unidad había estado experimentando brechas de seguridad, nada catastrófico todavía, pero suficiente para levantar banderas rojas en los cuarteles generales superiores. La información se estaba filtrando en algún lugar de la cadena, y me habían enviado para averiguar dónde y cómo. Pero no podía hacer mi trabajo si todos sabían lo que estaba haciendo. De ahí las órdenes vagas, la falta de fanfarria y el cultivo deliberado de un perfil bajo. Que pensaran que era solo otra soldado de apoyo de paso. Que me ignoraran. La gente se descuidaba cuando pensaba que no estaba siendo observada por nadie que importara. La ironía no se me escapó. Su sexismo y suposiciones estaban realmente facilitando mi trabajo. Al final de la segunda semana, había identificado 3 riesgos de seguridad potenciales y había comenzado el trabajo silencioso de verificar mis sospechas. También había soportado más condescendencia y consejos no solicitados de los que había experimentado en toda mi carrera militar combinada. El punto de ruptura llegó durante una sesión informativa el tercer lunes de mi despliegue. El centro de operaciones estaba lleno de personal de toda la base. Nuestro comandante de batallón, el teniente coronel Richardson, estaba visitando desde la base principal para revisar nuestras operaciones actuales y hacer algunas asignaciones de personal. Me senté en mi lugar habitual en la parte de atrás, tomando notas en mi tableta mientras a mi alrededor los soldados charlaban y bromeaban, esperando que comenzara la sesión informativa. «¡Atención!», gritó alguien cuando Richardson entró, y todos nos pusimos de pie. «Tomen asiento», dijo, moviéndose al frente de la sala. «Hagamos esto rápido. Sé que todos tienen trabajo que hacer». La sesión informativa cubrió los temas habituales: postura de seguridad, problemas de mantenimiento, actualizaciones de la cadena de suministro. Presté atención con la mitad de mi mente mientras la otra mitad continuaba procesando los patrones que había estado observando en los protocolos de comunicación de la unidad. Luego Richardson llegó a asuntos de personal. «Tenemos algunos cambios de liderazgo en camino», anunció. «El primer sargento Martínez regresa a los Estados Unidos el próximo mes y estamos trayendo un reemplazo. Además, tenemos a alguien aquí en servicio temporal que ayudará con algunas revisiones de seguridad operativa». Sentí que la energía en la sala cambiaba ligeramente. Todos se animaron un poco, curiosos sobre quién podría estar interrumpiendo sus rutinas. Richardson continuó. «Algunos de ustedes pueden haber notado que tenemos una cara nueva en la BOA. Ha estado aquí un par de semanas, familiarizándose con el terreno». Hizo una pausa, escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. «Capitana Hayes, ¿podría ponerse de pie, por favor?». El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Me levanté lentamente, manteniendo mi expresión neutral incluso cuando sentí que todos los ojos en la sala giraban hacia mí. El shock era palpable. Prácticamente podías escuchar sus marcos mentales derrumbándose a su alrededor. «La capitana Hayes», dijo Richardson,
con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Claramente había sido informado sobre cómo me habían tratado y estaba disfrutando este momento. Está aquí del equipo de defensa de redes cibernéticas del ejército. Es graduada del Instituto de Idiomas de Defensa. Tiene 2 despliegues de combate bajo su cinturón y se especializa en operaciones de contrainteligencia. Llevará a cabo una revisión de seguridad integral de nuestras operaciones aquí en Centinela. El color había desaparecido del rostro del sargento de primera clase Morrison. No estaba solo. Por toda la sala, los soldados que habían pasado las últimas 2 semanas tratándome como una novata incompetente se daban cuenta de repente exactamente de cuán mal la habían cagado. Pero Richardson no había terminado. La capitana Hayes vino a nosotros desde Fort Meade, donde fue parte de un grupo de trabajo de operaciones especiales. Antes de eso, sirvió como oficial de inteligencia de señales en Afganistán e Irak. Tiene una maestría en ciberseguridad de Georgetown y es una de las principales expertas del ejército en inteligencia de señales y guerra de información. Me miró directamente. Capitana, ¿le gustaría informar a la sala sobre sus hallazgos hasta ahora? Había estado esperando este momento, y mentiría si dijera que no había una pequeña parte de mí que lo estaba saboreando. Gracias, señor, dije, moviéndome al frente de la sala. Mi voz era firme, profesional, llevando la autoridad de mi rango y experiencia. Durante las últimas 2 semanas, he estado realizando observación pasiva de los protocolos de seguridad en esta BOA. He identificado varias áreas de preocupación que necesitaremos abordar de inmediato. Saqué una presentación en la pantalla, una que había estado preparando desde mi segundo día en la base. Mientras explicaba mis hallazgos, señalando brechas en la seguridad de las comunicaciones, lapsus en los protocolos operativos y vulnerabilidades potenciales en nuestra infraestructura de red, podía ver la profesionalidad asentándose de nuevo sobre la sala. Estos eran soldados, después de todo, y cualesquiera que fueran sus sentimientos personales o vergüenza, entendían que la misión era lo primero, pero las dinámicas habían cambiado fundamentalmente. Cuando mencioné la necesidad de entrevistar a cierto personal sobre sus prácticas de comunicación, las manos se levantaron inmediatamente, ofreciéndose como voluntarios para ayudar en lugar de esperar a ser asignados. Cuando describí nuevos protocolos de seguridad que necesitarían implementarse, vi cabezas asintiendo en comprensión en lugar de la resistencia que había estado esperando. El respeto había aprendido hacía mucho tiempo. Era algo curioso en el ejército. Se suponía que la institución estaba construida sobre rango y estructura, donde tu posición exigía un cierto nivel de deferencia sin importar quién eras como persona. Pero en la práctica, el respeto a menudo tenía que ganarse, probarse, demostrarse. A menos que fueras hombre. Entonces normalmente se asumía hasta que se demostrara lo contrario. Pero había jugado este juego antes y conocía las reglas. La revelación en la sala de sesiones informativas me había cambiado de la chica nueva a Capitana Hayes en un instante. Ahora los mismos soldados que habían estado ofreciéndose a mostrarme dónde estaba el comedor se ponían un poco más rectos cuando pasaba, dirigiéndose a mí apropiadamente, tratándome como la oficial superior que había sido todo el tiempo. Después de la sesión informativa, hubo un flujo constante de soldados que se me acercaron para disculparse, para ofrecer excusas, para explicar que no tenían idea. Acepté sus disculpas con gracia, porque ¿qué más iba a hacer? Enojarme no ayudaría a la misión, y la misión siempre era lo primero. El sargento de primera clase Morrison estaba entre ellos, su rostro una mezcla de vergüenza y respeto. Mi capitana, quiero disculparme por... Levanté una mano. Sargento me trató de la manera que pensó que era apropiada dada la información que tenía. No guardo rencores, pero voy a necesitar su ayuda para implementar los nuevos protocolos de seguridad, y apreciaría su total cooperación. Absolutamente, mi capitana. Lo que necesite. Durante las siguientes semanas, completé mi revisión de seguridad e implementé los cambios necesarios para cerrar las brechas que había identificado. El trabajo en sí era atractivo e importante. Descubrimos que las filtraciones de información provenían de dispositivos personales no seguros que los soldados estaban usando para comunicarse con sus familias en casa, creando vulnerabilidades en nuestra seguridad operativa. No era malicioso, solo descuidado, y pudimos abordarlo con mejor capacitación y políticas más claras. Pero la verdadera educación, pensé, había sido en esas primeras 2 semanas. No para mí. Sabía exactamente en qué me estaba metiendo, sino para los soldados de la BOA Centinela, que habían aprendido una valiosa lección sobre suposiciones, respeto y el peligro de juzgar a alguien basándose en nociones preconcebidas en lugar de competencia real. En mi último día en la BOA, mientras empacaba mi equipo y me preparaba para regresar a mi estación base, el especialista Torres se me acercó.
Era el mismo soldado que se había sentado en mi mesa esa primera noche, tratando de averiguar qué papel cumplía. «Mi capitana, ¿puedo preguntarle algo?» «Adelante, especialista». «¿Por qué no nos corrigió?» Esa primera semana, cuando todos la estábamos tratando como... bueno, como si no supiera nada, podría haberlo detenido inmediatamente. Consideré la pregunta. Era justa, y la había hecho con genuina curiosidad en lugar de actitud defensiva. «Algunas razones», dije finalmente. Primero, mi misión requería un perfil bajo. Cuanta menos atención llamara, mejor. Segundo, aprendí mucho sobre esta unidad observando cómo se comportaba la gente cuando pensaba que yo no era nadie importante. Esa información fue valiosa. Hice una pausa. Pero tercero, y quizás más importante, quería ver si alguien me trataría con respeto básico y profesionalismo sin importar lo que asumieran sobre mi rango o papel. Eso te dice mucho sobre el carácter de una persona. Torres pensó en eso, luego asintió lentamente. ¿Alguien pasó esa prueba? Sonreí ligeramente. Algunos. El soldado Chen me ayudó a encontrar el centro de operaciones en mi segundo día y me trató como colega, no como un caso de caridad. El sargento Williams en el parque de vehículos me dio respuestas directas a las preguntas sin ninguna condescendencia. Hubo otros. Lo miré directamente. Usted no fue uno de ellos, pero es joven. Tiene tiempo para aprender. Sí, mi capitana. Lo estoy intentando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, especialista. Mientras el helicóptero despegaba, llevándome lejos de la boa centinela, miré hacia abajo a la base haciéndose más pequeña debajo de nosotros. En algún lugar allá abajo, los soldados estaban ocupándose de sus asuntos, probablemente ya olvidando a la capitana que había pasado 3 semanas entre ellos. Pero tal vez, esperanzadamente, algunos de ellos recordarían la lección. El respeto no es algo que deberías tener que revelar tu rango para recibir. El profesionalismo no es condicional a la importancia percibida de alguien, y la persona que subestimas hoy podría ser la persona que necesitas mañana. Les dejé que me llamaran la chica nueva porque servía a mis propósitos, pero nunca necesité su validación para conocer mi valor, mi rango, mi experiencia, mi pericia. Esos existían sin importar si los reconocieran o no. La verdad siempre estuvo ahí. Simplemente no la habían estado buscando. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera vulnerabilidad de seguridad, no en nuestros sistemas de comunicación o nuestros protocolos, sino en las suposiciones que hacemos sobre los demás. En una zona de combate, esas suposiciones pueden hacer que la gente muera. Hice una nota para incluir esa observación en mi informe final. No es que cambiara nada de la noche a la mañana. El ejército, como cualquier institución grande, cambiaba lentamente cuando cambiaba, pero cada informe, cada recomendación, cada instancia documentada de cómo el sesgo y la suposición creaban problemas operativos reales, todo sumaba. Y tal vez, eventualmente, sumaría algo mejor. Por ahora, sin embargo, tenía mi próxima asignación esperando. Otra base, otra misión, otra oportunidad para ver qué podía aprender dejando que la gente me subestimara. Después de todo, nunca necesité que me llamaran capitana para saber que eso era lo que era.